La historia del Perú es la historia de la desigualdad. A lo largo del tiempo hemos visto cómo hemos crecido en una sociedad en la que la palabra de la ley es letra muerta. En una sociedad como la nuestra, en la que prima la ley del más vivo, del que se hace más pendejo. Un tema recurrente en todos los lugares de nuestro país es el maltrato que siente la gente pobre cuando acude a una institución para resolver un problema o exigir la mejora de un servicio. Es imposible negar la situación de desigualdad en la que vivimos. Sin embargo, debemos estar informados acerca de muchos temas, como es el debido proceso. La fuente original sobre el concepto del debido proceso lo podemos encontrar en la Carta Magna, el cual fue expedida por el rey Juan en 1215. Esta fue la respuesta por las demandas que se hacían para los derechos feudales, los cuales fueron pedidas por los varones de Runnymede. La Carta Magna consta de 63 capítulos. Fue hecha en el idioma latín, el cual era el idioma oficial de los ingleses intelectuales, para declarar algunos derechos feudales en respuesta a las demandas de los varones de Runnymede. Esta carta consta de 63 capítulos, originalmente. Fue hecha en latín, el idioma oficial de los ingleses. El rey les falleció y lo sucedió Enrique III, lo que produjo la reexpedición de la Carta Magna. Ya no constaba de 63 capítulos, sino de 37, y donde estaba la futura cláusula de el debido proceso, pasó del capítulo 39 al 29. Luego de mucho tiempo, en el reinado de Eduardo III, en 1354, la Carta Magna pasó al idioma inglés, lo cual fue puesta el debido proceso traducida en el Due Process of Law, lo cual para nuestro contemporáneo significaría el debido proceso legal. Así como el origen del debido proceso en la Carta Magna, también tenemos que considerar la integración en los estados contemporáneos, así como también en las instituciones internacionales que protegen los derechos humanos. También debemos considerar que en la Carta Magna lo que se protegía no era a las personas en su totalidad, sino solo a un grupo de personas que se encontraban en las más altas partes de la pirámide, por así decirlo. Eran las personas que se encontraban en la nobleza, era un contrato particular, pero según Pérez Luño, el debido proceso fue evolucionando y fue acomodándose a los constantes requisitos de nuestros estados. Fue así como el debido proceso se consideró como un requisito para todas las personas, ya no solamente para la parte nobleza, para la parte noble del Estado. La procesal que nos interesa destacar del debido proceso en la Carta Magna es el juez competente. También consideramos que es pertinente destacar que en el constitucionalismo el debido proceso se convierte en un derecho fundamental. No se limita con ello, sin embargo, es el tema el que vamos a abordar. Pero, ¿qué es el debido proceso? El derecho al debido proceso garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone. En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no solo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que a su vez está contemplado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, sino que también es un derecho fundamental que posee toda persona, sea esta natural o jurídica, peruana o extranjera, y que a su vez son exigibles por estas. El derecho a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva encuentra su desarrollo a nivel ordinario en el artículo 1 del título preliminar y en el artículo 122 del Código Procesal Civil, que garantizan al justiciable ante su pedido de tutela la impartición de justicia y la aplicación del debido proceso.
Pero para explayarnos más en el tema, acudimos a la opinión de expertos. El debido proceso es un principio jurídico que garantiza que todo ciudadano tenga las mínimas condiciones para enfrentar un proceso. Es por esto que el debido proceso asegura que un acusado sea escuchado para defender su inocencia frente a un juez. La imparcialidad, la asistencia de un abogado y la legalidad de la sentencia son características fundamentales del debido proceso. Para ayudarnos a explayarnos un poco más sobre este tema, estamos con el profesor Juan Morales Godo, quien nos ayudará a entender más el debido proceso. Profesor, buenos días, muchas gracias por su... Buenos días. Usted, ¿cuál es su opinión respecto al debido proceso? Una definición que usted pueda darnos respecto al debido proceso. El debido proceso son principios que han llegado del common law. Y por otro lado tenemos la tutela jurisdiccional efectiva que llega de Europa continental. La relación entre los dos es un tema debatible, pero el debido proceso no solo hay que entenderlo como las garantías al interior del proceso. El debido proceso va mucho más allá. Y entonces no basta con que me des estas garantías, sino me tienes que dar también una decisión justa, no cualquier decisión. Conjunto de garantías, derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a motivación de la sentencia, derecho a la doble instancia, derecho a impugnar, correcto, todo. Pero además, y lo más importante, dame una decisión. Según Ticona Postigo, llamamos debido proceso a aquel proceso que reúne las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por la garantía del juez natural. También se ha considerado que el debido proceso es una garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitada su derecho de acción, poder acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos y que lleve al juez o a la persona encargada a que pueda emitir y resolver de una manera justa, imparcial, equitativa. De esta manera, el proceso se constituirá como el vehículo que proporciona y asegura a los justiciables el acceso a la justicia, establecido, o mejor dicho, conocido este último como un valor fundamental de la vida en sociedad. El debido proceso constituye un conjunto de garantías que se encuentran establecidas dentro del ordenamiento jurídico, de las cuales se trata de brindar una protección al individuo que se encuentra en curso dentro de una actuación judicial o administrativa. Básicamente se trata de que dentro de la tramitación el individuo se le tiene que respetar sus derechos y también se tiene que lograr la aplicación correcta de la justicia. De este mismo modo, en el momento en que se lesiona específicamente un derecho que se encuentra inmerso dentro del debido proceso, se entiende que se está afectando de forma general este último. Es así que dentro de este contexto, este derecho ha recibido diversas denominaciones, así como el derecho continente o abanico de derechos, ya que dentro del debido proceso existen otros derechos fundamentales que deben ser respetados durante la actuación del proceso. En este sentido, está comprendido dentro del debido proceso el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley, o también conocido como el juez natural, el derecho a la motivación de una sentencia, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho a la instancia plural, el derecho de acceso a los recursos, así como también el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Y por último también está el derecho a la cosa juzgada. Claramente existen otros derechos más. Sin embargo, nosotros creemos que es de vital importancia poder señalar y aplicar cada una de estas. También porque nos estamos guiando en base a las reglas que actualmente están siendo utilizadas por la Corte Suprema. Cabe mencionar también de que cada derecho fundamental que es afectado perjudica de manera directa al debido proceso. Comencemos. Primero se encuentra el derecho a la defensa, que busca proteger al justiciable frente a cualquier acto arbitrario que pudiera generar en este un estado de indefensión. Así tenemos, por ejemplo, la vital importancia de la defensa del abogado hacia su patrocinado, la notificación de los actos procesales, la posibilidad de contradecir dentro del proceso y la posibilidad de acudir en órgano superior si en todo caso el justiciable no estuviese de acuerdo con la respuesta de la primera instancia.
Y así existen otros aspectos donde se materializa el derecho a la defensa. Además, el derecho a la contradicción se expresa en el proceso a través del derecho a la defensa, y esto se da en todo el curso del proceso hasta que éste queda agotado. Siguiendo el pensamiento de Juan Monroy Gálvez, él señala de que el derecho de contradicción guarda una relación de similitud con el derecho de acción. Esto quiere decir de que tiene las mismas características y se puede ejercitar de la misma manera. Sin embargo, existe una diferencia notable, y es que el derecho de contradicción carece de libertad de ejercicio. Esto quiere decir de que está afectado por una falta de voluntariedad. Por ejemplo, yo puedo ejercitar mi derecho de acción casi siempre. Sin embargo, mi derecho de contradicción solo lo voy a poder ejercitar cuando otra persona, cuando alguien más, ejercitando su derecho de acción, acuda al Estado o un órgano jurisdiccional en busca de una tutela judicial y plantee una exigencia dirigida contra mí. En esos casos es donde yo voy a utilizar mi derecho de contradicción. Entonces, en términos sencillos, podemos resumir de que el proceso se inicia cuando una persona ejercita su derecho de acción, a diferencia del derecho de contradicción, que este solo se puede ejercitar una vez iniciado este proceso. Segundo, tenemos el derecho a probar. Entendemos la posibilidad del justiciable de poder presentar diferentes medios probatorios con la finalidad de demostrar los hechos alegados y lograr un convencimiento en el juez. Este derecho no solo acaba en la esfera del justiciable, sino que también abarca al juzgador, ya que este último es el encargado de ver entre todas las pruebas aportadas cuáles son las más apropiadas al caso concreto y de esta manera ponerlas en actuación, para que finalmente pueda tomar una decisión justa. Caso Acevedo Buendía y otros versus Perú. La demanda se originó en la denuncia número 12.357, remitida a la Secretaría de la Comisión el 12 de noviembre de 1998 por los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República, y ampliada el 24 de enero del 2000, fecha en la que designaron como representante legal al Centro de Asesoría Laboral. El 9 de octubre del 2002, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 47, mediante el cual declaró admisible la petición. En la demanda de la Comisión se refirió al supuesto incumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Constitucional del Perú de 21 de octubre de 1997 y 26 de enero del 2001, que ordenan que la Contraloría General de la República cumpla con abonar a los integrantes de la asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores con actividad de la citada Contraloría que desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieran cesantes o jubilados. En el aspecto de la competencia, la Corte es competente para conocer el presente caso. En los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. En el aspecto de la prueba, con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto a la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios que constan en el expediente. La valoración de la prueba. Como en otros casos, en este precisamente el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos y declaraciones remitidas por las partes en el momento procesal oportuno, en los términos del artículo 44 del reglamento, que no fueran controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue cuestionada. Tercero, sobre el derecho al juez natural. Aquí se exige que la jurisdicción y la competencia del juez tienen que ser predeterminados por la ley. Se tiene que determinar con anterioridad al inicio del proceso, ya que ninguna persona tiene que ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc. Cuarto, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Aquí, la persona encargada de resolver el conflicto o la controversia tiene que realizarlo con una total independencia e imparcialidad. Con respecto al primero, la persona, el juez, tiene que abstenerse de cualquier influencia externa que pudiera afectar en el resultado del proceso, mientras que el segundo busca que la persona encargada a dar una solución tiene que hacerlo con una total imparcialidad. Esto implica que no debe tener ningún interés en el proceso, o mejor dicho, en el resultado del proceso.
Quinto, el derecho a la motivación de una sentencia. Toda resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse debidamente motivada. Debe expresarse cuál ha sido el razonamiento utilizado por el juzgador para poder llegar a la conclusión contenida en la resolución. Así, dentro de esto se tiene que encontrar los fundamentos de hecho y de derecho que expliquen el porqué, la razón por el cual ha llegado el juez a tomar una decisión determinada. Habrá motivación de la resolución siempre que exista, primero, fundamentación jurídica. Aquí no solo basta la mención de los artículos o de las normas jurídicas, sino de que es necesario que exista una justificación o una explicación fundamentando el por qué se están utilizando dichas normas. Segundo, tiene que haber una congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Y tercero, la resolución judicial tiene que hablar por sí misma. Esto quiere decir de que no puede conllevar a suposiciones o interpretaciones forzadas. Tiene que ser breve y concisa y a una simple lectura. Sexto, el derecho a la presunción de inocencia. Este derecho nos dice de que toda persona es inocente hasta que la sentencia demuestre lo contrario. Séptimo, derecho a la instancia plural. Este derecho se fundamenta en que el juez es un ser humano y por ello puede incidir en el error al momento de emitir la sentencia. Es por ello mismo que se da la posibilidad justiciable de poder acudir a un órgano superior cuando cree que el juzgador ha incurrido en el error y este evidentemente le puede generar un perjuicio, siempre que haya formulado los medios impugnatorios pertinentes dentro del plazo establecido por ley. El resultado de este derecho da el derecho de acceso a los recursos. Como ya se señaló, es la posibilidad del justiciable de poder acudir a un órgano superior para que revise la sentencia de primera instancia. Noveno, el derecho a la cosa juzgada. Constituye el derecho que tiene toda persona a que la resolución que ha puesto fin a un proceso y que ha quedado firme ya no puede ser revisada por otra instancia judicial, y mucho menos puede ser variada, ya que tiene carácter inmutable. Asimismo, consideramos de que la cosa juzgada se caracteriza por ser inmutable, como ya mencioné, inimpugnable, porque no puede ser revocada, y por último, coercitiva, que se refiere a que es de cumplimiento obligatorio. Y por último tenemos el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Aquí hay su fundamentación en la seguridad jurídica del procesado, ya que éste tiene el derecho a saber su situación dentro del proceso con respecto a su absolución o condena. La persona que se encuentra inmersa en el proceso ya de por sí tiene una incertidumbre con respecto a su futuro procesal. En ese sentido, lo que busca garantizar este derecho es la brevedad de tiempo en que el procesado debe ser juzgado. Usted acaba de mencionar acerca del plazo razonable y ¿nos podría brindar una definición acerca de esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló hace algunos años que el plazo razonable no debe confundirse con el plazo legal de la duración de un proceso. Esencialmente será, dice, el plazo legal. Pero, en realidad, el plazo razonable es aquel que se requiere para la realización material del proceso justo. Por tanto, si todo está claro y se puede transcurrir o la tramitación puede discurrir sin obstáculos, el plazo razonable será el estrictamente necesario para realizar ese proceso de vida. En contrario, diremos también que si hay obstáculos, si hay dilaciones indebidas generadas por las partes, el término para la tramitación procesal no será la del plazo que señala la ley, tendrá que ser un plazo diferente, un término distinto. El plazo es en realidad un derecho porque nadie puede ser procesado de modo eterno, permanente o sin límite. El plazo razonable tiene que ver con la mínima afectación del sujeto que está sometido a una investigación o a un juzgamiento, de sus derechos al libre desarrollo de su vida cotidiana. El Estado tiene un término, un tiempo para investigarlo y para juzgarlo, vencido el cual debe ser resuelta su situación. Hay varias formas de afrontar el tema del exceso en el plazo razonable. Una de las formas consiste en el castigo absoluto, no terminó de procesarse y juzgarse aquel que se le imputaba un delito, se le aparta completamente de la imputación penal.
Eso ha pasado en el Perú ya en un caso con un resultado negativo y que no ha vuelto a repetirse. Negativo digo a esfera de lo que se entiende por el derecho del Estado a juzgar a quienes se consideran responsables de actos de crímenes graves. Otro sistema de reacción, que es más a la usanza alemana, es el de, en materia penal por lo menos, el de asignarle al sentenciado al que se va a condenar una condena en dimensión inferior a la que le tendría que corresponder, como una suerte de bonificación por el tiempo que estuvo sometido a proceso, ¿no? Y hay una tercera forma, que es el de decir que, bueno, pues se ha producido una dilación, ya está, sancionaremos al juez, sancionaremos al fiscal, qué sé yo, pero acá el proceso no se pervierte, no se afecta, ¿no? Y al que obró perversamente por haber demorado, a ese lo podemos responder. En el Perú se ha escogido, o se viene trabajando la segunda de las opciones, ¿no? Cuando hay una dilación no atribuible al imputado, al acusado, y es necesario un plazo que excede el razonable, en algunas ocasiones, por lo menos, se ha optado por la reducción de la condena como una suerte de bonificación o compensación por la demora sufrida. En el Perú, actualmente, el debido proceso tiene dos dimensiones, el sustancial y el procesal. En la dimensión sustancial, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que hay una vinculación directa con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, con los actos de poder. Esto quiere decir que se excluye totalmente cualquier decisión arbitraria, ya sea dentro o fuera del proceso. Expediente número 7022-2006. Sentencia del Tribunal Constitucional. El recurrente Edgardo García Taucuri, por derecho propio y en representación de 800 trabajadores jubilados de la empresa Souder Perú Limited, interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República por la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la congruencia y razonabilidad de las resoluciones judiciales, a fin de que se declare inaplicable la resolución de fecha 19 de septiembre de 2001, expedida por la sala demandada. Los recurrentes alegan de manera particular la violación del principio de congruencia. A este respecto, este tribunal ha señalado que dicho principio procesal forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes. Con respecto al principio iura novit curia, se ha señalado que este no puede ser invocado en sede casatoria. No obstante, en el caso concreto, este colegiado estima pertinente evaluar la proporcionalidad de la medida adoptada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, puesto que, si bien ésta se pronunció sobre una materia que no había sido invocada en el recurso de casación, su decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En este extremo, se debe tener en cuenta que los fines perseguidos por la Corte Suprema eran lícitos y que ésta consideró que la declaración de nulidad de todo lo actuado constituía una medida idónea y necesaria para garantizar el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, esta conclusión no supera un examen de proporcionalidad en el sentido estricto, si se tiene en cuenta que, dada la característica de la controversia, ninguna de las partes había cuestionado la competencia de los jueces por razón de la materia, y pese a ello, se declaró la nulidad de todo lo actuado, con lo cual no solo se ha afectado el derecho a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales, sino también el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, pues al momento de declarar la nulidad del proceso, no se tuvo en consideración que éste se había venido tramitando en el Poder Judicial desde hace más de 5 años. De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, este colegiado considera que la demanda debe ser estimada. En otras palabras, se tiene que declarar fundada la demanda de amparo. En consecuencia, nula la resolución de fecha 19 de septiembre de 2001. El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución actual o al imperio de la ley. El principio ne bis in idem
se encuentra implícito en el derecho al debido proceso, reconocido por el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, y tiene una doble dimensión. Una dimensión procesal, en virtud de la cual se garantiza que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y una dimensión material, según la cual nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, y expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto, por una misma infracción, cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. El principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, y por otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o en sus medios impugnatorios. El principio de la favorabilidad debe observarse o aplicarse junto al principio de la integridad de la norma. Es inescindible, en cuanto que al intérprete de la ley no le es permitido utilizar los apartes normativos que le convengan al caso concreto del que tenga conocimiento o esté manejando, porque la norma debe observarse con un sentido íntegro tal y como fue creada por el legislador. Esto sin perjuicio de la existencia de un precedente constitucional de inexequibilidad que haya sacado del ordenamiento jurídico porción de la parte normativa estudiado. El principio de la favorabilidad fue elevado a rango constitucional a través de lo dispuesto en el artículo 53 de nuestra Carta Política. El principio de publicidad de los procesos hace accesible el control de la opinión pública sobre la función jurisdiccional a través del principio de publicidad de los procesos, conforme al postulado contenido en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual prescribe que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de la ley. Por otro lado, tenemos el principio acusatorio. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda tras considerar que la Sala Penal anuló correctamente la resolución judicial de sobreseimiento y, en consecuencia, declaró insubsistentes los dictámenes fiscales de archivo. La Sala arribó a esta decisión al concluir que la resolución del juzgado no había efectuado un análisis profundo del dictamen fiscal que propuso el sobreseimiento y que en dicho dictamen había omitido referirse a determinados medios probatorios. En tal sentido, el tribunal indicó que la actuación de la Sala no constituye una violación al principio acusatorio, ya que este principio no es absoluto y en el presente caso entró en conflicto con otro bien constitucional como es el principio de interdicción de la arbitrariedad. La Constitución Política establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella. Asimismo, tenemos el principio de preclusión procesal. El recurrente, invocando el artículo 387 del Código Procesal Civil, denuncia como agravio la infracción normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil, así como de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución. Sin embargo, el recurrente no interpuso medio impugnatorio alguno tendiente a cuestionar el supuesto vicio, dejándolo consentir, por lo que en atención al principio de preclusión procesal, dicha incidencia ha quedado zanjada, no correspondiéndole a los fines del recurso de casación, la revisión de la mencionada decisión, sino únicamente y bajo causales taxativamente previstas en la ley, la de la sentencia de vista. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional. De acuerdo con el principio de exclusividad de la función jurisdiccional, las decisiones judiciales tienen carácter vinculante en el sentido que toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales y de índole administrativa, emanadas de la autoridad judicial competente y en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos.
restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Por ello, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el 23º Juzgado Civil de Lima, debe suspenderse la tramitación del procedimiento de declaración de insolvencia. Los jueces nacionales están obligados a cumplir los estándares de administración de justicia adoptados por los tribunales internacionales sobre derechos humanos. Buenos días. Esta es una cuestión bastante interesante. ¿Por qué razón? Tenemos una serie de garantías a nivel judicial establecidas por la Carta Política. ¿Okay? Eso forma parte del ordenamiento nacional. Tenemos claramente establecidos determinados dispositivos en el artículo 138 y 139 de la Constitución que atañen a este ámbito. Sin embargo, la pregunta referida nos lleva a otra materia. ¿Están efectivamente vinculados los jueces nacionales a los estándares internacionales adoptados por tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La respuesta es sí. Y esto se debe a que no podemos agotarnos en el control de constitucionalidad, sino también se ha generado a través de la Carta Política y la labor interpretativa del Tribunal Constitucional el deber de aplicar otro estándar, que es el del control de convencionalidad. Y esto se da en la medida que el artículo 139 garantiza una serie de principios y de derechos fundamentales de naturaleza adjetiva, procesal, debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada, entre otras. Entonces, atendiendo que son derechos fundamentales, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que los derechos fundamentales son interpretados a la luz de los tratados sobre derechos humanos. Y algunos tratados sobre derechos humanos han creado cortes internacionales sobre la materia de los cuales formamos parte. En ese sentido, existe un documento a nivel de derechos humanos regional que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este espacio de administración de justicia internacional regional en esta materia ha establecido una serie de criterios que han determinado los contenidos de una serie de derechos humanos en el plano internacional que tienen asidero en el nacional bajo la denominación de derechos fundamentales. Es más, el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el caso Panamericana Televisión contra la SUNAT, ha establecido de manera expresa que los magistrados del Poder Judicial tienen la obligación no solo de aplicar el control de constitucionalidad a través del control difuso, sino además incorporar el control de convencionalidad. ¿Por qué razón? Porque los estándares de protección de los derechos fundamentales de naturaleza procesal que pueden estar en los tratados sobre derechos humanos también han sido desarrollados por las Cortes internacionales en esta materia, de las cuales nuestro país forma parte. Esto conforma el bloque de convencionalidad que está integrado en el bloque de constitucionalidad, es decir, tiene el mismo nivel, el mismo rango que la Carta Política. Y en esta sentencia Panamericana Televisión contra la SUNAT, el Tribunal Constitucional ha señalado que existen dos obligaciones. Una, del legislador de adecuar el ordenamiento nacional a esos criterios internacionales, pero también de los magistrados de aplicar esos parámetros de tutela de los derechos fundamentales vinculados a la administración de justicia. En ese sentido, podemos concluir diciendo que la respuesta es afirmativa. Los jueces peruanos están en la obligación de aplicar los estándares internacionales referidos por las Cortes Internacionales sobre Derechos Humanos en lo que se vincula a los derechos fundamentales de naturaleza procesal. Gracias. El 30 de junio de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual, de extraditarse al señor Won Ho-wing, el Estado peruano no sería responsable de una violación de su obligación de garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, en tanto no fue demostrado que existiera un riesgo real, previsible y personal de los derechos a la vida y a la integridad personal del señor Won Ho-wing. Sin embargo, la Corte consideró que el Estado peruano sí era responsable
internacionalmente por la violación de la garantía al plazo razonable y la violación al derecho a la libertad personal, debido al tiempo de demora en la tramitación del proceso de extradición y de la privación de libertad del señor Won Ho-win, así como de la arbitrariedad de su detención y de la falta de efectividad en ciertos recursos como es el de habeas corpus del señor Won Ho-win. Como se ha desarrollado, el debido proceso contiene otros derechos. Todos ellos concurren con una finalidad, la de poder brindarle al justiciable el normal desarrollo de un proceso. Sin embargo, ello no siempre es posible, ya que en ciertas oportunidades se vulnera el debido proceso, al no respetar uno o más derechos comprendidos dentro de este último. Asimismo, se podrá encontrar jurisprudencia sobre la sanción que se le ha impuesto a la contravención del debido proceso, que es la nulidad procesal, que de forma general implica la anulación del proceso por un vicio que se ha cometido dentro del desarrollo del proceso, que evidentemente ha vulnerado uno de los derechos que se encuentran inmersos en este. En conclusión, podemos afirmar de que la contravención del debido proceso es sancionado por el juzgador con la nulidad procesal, y se entiende por esta aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado por la carencia de alguno de los elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser judicialmente declarado inválido. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world